la presentación de hoy. Solamente para recalcar algunos puntos, todas las preguntas que vayan saliendo en el transcurso de este webinar las vamos a poder conversar y discutir al finalizar. Yo soy Diego Tuesta, actualmente estoy liderando el equipo de Catapulta y estoy súper feliz con la invitación de Boomerang para conversar un poquito acerca de estos nuevos paradigmas del trabajo post-coronavirus. Y yo quiero, en verdad, iniciar haciendo una reflexión, ¿no? No va a ser tanto post un evento, sino yo creo que a partir de este momento empezamos una etapa de cambio que no va a tener fin. Yo creo que a partir de este momento ese cambio va a ser parte ya de nuestro día a día y si vamos a resumir todo lo que vamos a conversar ahora en una sola idea es esa, ¿no? Entonces, como ya les han comentado, yo soy Diego Tuesta, actualmente lidero al equipo de Catapulta. Catapulta de alguna manera busca elevar el nivel de liderazgo en América Latina. Los invito a saber y a conocer un poco más de nosotros en nuestra web. Y comencemos. Comencemos con esto que nos tiene hoy tan preocupados y tan ocupados. En marzo de este año, 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia. Por ahí algunos decían que se demoraron, que no se demoraron. Hay mucha discusión al respecto de cómo ha venido haciendo el trabajo la OMS, pero lo que no cabe duda es de los efectos que esto ha traído. Y acá puse unas cifras, ¿no? Hasta la fecha son casi 7 millones de casos con COVID a nivel mundial, de los cuales casi 1.400.000 han sido registrados en América Latina y el Caribe, ¿no? Se está concentrando la epidemia por aquí. Y quisimos también hacer unas pequeñas comparaciones, ¿no? Quisimos comparar un poco la crisis que hoy vivimos con la Segunda Guerra Mundial y con otra que vamos a ver un poco más adelante. Pero acá podemos ver también un poco cuáles han sido los sectores que han sido más afectados. No hemos mencionado comercio y servicios vinculados a los vehículos de motor y motocicletas, esto principalmente por el confinamiento que se han vivido en algunos países y de no poder salir a las calles. Las industrias manufactureras, actividades inmobiliarias, administrativas y comerciales, no ha habido mayores comercios en los tiempos de cuarentena. Y finalmente actividades de alojamiento, servicios de comidas, por ahí ya estarán dentro de servicios aerolíneas, ¿no? Que se han frenado y se han parado en su totalidad. De hecho, ya hemos visto las noticias de algunas grandes aerolíneas que han ido quebrando en determinados países y se habla mucho de que post-crisis de salud va a venir la crisis de trabajo, ¿no? Estos datos están actualizados por la OIT. Sofía, no sé si hasta este momento todo bien, todo claro, ¿se me está escuchando, se me está viendo bien? Se te está escuchando, se te está viendo súper bien, así que perfecto. Excelente, continuamos. Como les comentaba, quisimos hacer una pequeña comparación de la Gran Depresión, de la crisis financiera mundial del 2008 y el COVID, ¿no? Y acá lo podemos ver en el Dow Jones Industrial de cuál ha sido el desempeño de las 30 empresas más grandes, como siempre acá tomamos el dato de Estados Unidos, y este es su impacto, ¿no? Durante el mes, y 2 meses antes y 2 meses después, ¿cómo ha venido dándose esta caída? Si bien es cierto, la Gran Depresión ha tenido el pico más bajo, la del coronavirus, que está marcada con rojo, también ha sufrido un impacto bastante grande y bastante severo, ¿no? Y sus repercusiones y efectos no quedan claramente en una de las grandes potencias, sino ser finalmente afectadas en todo el mundo, ¿no? Aquí bastante es el Banco Mundial. Este estudio salió en abril del 2020. Y este gráfico aquí es bastante interesante, ¿ya? Porque acá, aparte de ponernos a prueba de si somos daltónicos o no, la idea es ver cuál ha sido la disminución del transporte hacia el trabajo en Latinoamérica, ¿no? Y tenemos algunos países indicados como España, Estados Unidos e Italia. Y esto muestra, si me permiten, es donde se ve mi mouse, es el 0%, y obviamente acá te muestra la disminución en porcentajes del trabajo, hacia el trabajo, ¿no? Y podemos ver, me gustaría ver los ejemplos, los más altos y los más bajos.
de repente los que más han disminuido su transporte hacia el trabajo, podemos ver a España e Italia como los países que quizás se podría decir que han respetado en una mayor proporción este estado de inamovilidad, ¿no? Por ahí podemos hablar incluso un poquito de cambios culturales. Y por otro lado, también podemos ver los países que quizás han tenido una menor disminución, o sea, sí han tenido mayor movilidad hacia el trabajo, y tenemos países como México, como Nicaragua, como Uruguay, que no han disminuido tanto su traslado hacia el trabajo. ¿A qué se debe esto? Básicamente se explica, primero, desde qué fechas se tomó la decisión, ya de los presidentes de cada país, en hacer caso efectivo a la cuarentena, o al estado de inmovilidad total, o al estado de emergencia, según como lo hayan llamado en los diferentes países, ¿no? También a la cantidad de industrias que hayan sido identificadas como las industrias que debían seguir operando debido a que sean industrias de primera necesidad, hospitales, clínicas, de alimentos, supermercados, bancos, etcétera, ¿no? Esas son las principales variables que van a definir estos porcentajes que muestran la disminución del transporte hacia el trabajo, ¿no? Entonces, en líneas generales, los países de Latinoamérica registran descensos en la movilidad hacia el lugar de trabajo de más del 80%. O sea, se puede decir que casi en un 80% los transportes y los traslados hacia el trabajo se han visto disminuidos. Si quieren, pueden ingresar al Banco Interamericano de Desarrollo para revisar ya con más detalle y puedan revisar un poquito cuál es la línea de su país de manera individual, ¿no? Vamos pasando ya poco a poco de la crisis mundial a cómo nos ha venido afectando en el trabajo. Y esta crisis ha golpeado bastante a los jóvenes, ¿no? Hoy los jóvenes, de alguna manera, son un poco los más afectados, ¿no? Adicional a los jóvenes de que no tenían un empleo antes de la pandemia, se le suman 178 millones de jóvenes en el mundo que se venían desempeñando en un trabajo dentro de los sectores más afectados. Voy a poner un ejemplo. Un joven profesional, un analista de marketing, un asistente contable, algún personal operativo, fuerza de ventas en una empresa de aerolíneas, o una empresa dentro del sector turismo, ¿no? Son jóvenes que trabajaban en uno de estos sectores y hoy se ven afectados producto de esta crisis, ya sea estén afectados porque perdieron el trabajo, los desvincularon, ya sea porque acá en Perú se usa mucho el término de suspensión perfecta, que quiere decir una persona que no está trabajando, pero tampoco ha sido desvinculada. Entonces, no está trabajando, está en su casa y tampoco está recibiendo un sueldo. Entonces, igual te ves afectado económicamente. Y estas son cifras que realmente impactan y nos hacen reflexionar cómo vamos a replantear un poco el trabajo para recuperarnos. Como lo decía en un inicio, la crisis de salud lo más probable es que la superemos pronto, y lo que se viene va a ser la crisis de trabajo, ¿no? Entonces, el reto histórico de los líderes es manejar la crisis mientras se construye el futuro. Algo que está sucediendo en los trabajos es que nos toca resolver el día a día, nos toca hacer el trabajo con nuevos objetivos, nuevos resultados que tenemos que alcanzar, que salen producto de esta crisis, sin perder los objetivos de largo plazo, ¿no? Nosotros veníamos desempeñándonos independientemente de la industria, independientemente de la especialidad que teníamos, tenemos que seguir cumpliendo los objetivos que teníamos en un inicio, hacia el largo plazo, pero se le añaden los objetivos del corto plazo. ¿Y esto qué genera? Esto genera de que cada vez se respete menos el espacio en tiempo y espacio físico del colaborador. Hoy, dentro de un mismo espacio, las personas, los profesionales, tienen que hacer teletrabajo, tienen que salir a comprar los alimentos, tienen que cocinar, tienen que estar presentes en las sesiones virtuales de las clases de sus hijos, y adicional a eso se le suma el estrés
por ser despedidos o porque disminuyan el sueldo, etc., ¿no? Entonces, ahí empezamos ya a visualizar un poco cómo va a ser el reto para el profesional post-coronavirus, ¿no? Aprender a resolver el objetivo del corto plazo, la urgencia del día a día, sin perder de vista el objetivo a largo plazo, ¿no? Por otro lado, y acompañando este cambio en la dinámica de trabajo, este rediseño, un diario muy reconocido por acá nos comenta un poquito cómo se va a dar, en qué etapas y qué temas va a incluir este rediseño, empezando por las pautas de distanciamiento en oficinas y plantas. Por ley, en todos los países, todas las empresas que siguen operando y que no siguen operando van a tener que respetar los protocolos de salud e higiene, ¿no? Si antes, en el comedor de mi trabajo, almorzaban 300 personas, hoy van a tener que almorzar 120, ¿no? Para respetar la distancia. Si antes podía estar en mi escritorio trabajando tranquilo, sin la necesidad de poner una mascarilla, ya dependiendo de qué tan estrictas sean las medidas que se tomen en cada uno de los países, lo más probable es que tenga que usar las mascarillas en todo momento, ¿no? Entonces, hay que empezar a cambiar el chip y hay que incluir estos nuevos hábitos de higiene en mi día a día, ¿no? No solamente porque el trabajo me lo exija, eso es algo muy importante, ¿no? Sino porque es lo mejor para mi salud y para mi familia. El concepto que ha entrado a la fuerza es el home office y el trabajo remoto, ¿no? Hay muchos memes muy chistosos que decían, ¿no? Oye, ¿quién es el que ha impulsado el teletrabajo en tu oficina, ¿no? Y te ponían las opciones. El gerente de TI, ¿no? De tecnologías de información, o el gerente de sistemas, el gerente financiero, el gerente general, y una de las opciones era el coronavirus. Y en broma, bueno, parece broma, pero termina siendo muy real, ¿no? Es un sueño tan lejano que era que todo el mundo pueda trabajar desde su casa. El coronavirus y esta crisis lo hizo realidad, ¿no? Esto ha implicado un reto muy grande para las compañías. Hay compañías que no están preparadas para enfrentar este reto. Se me ocurre desde la capacidad y la infraestructura tecnológica. Oye, en mi oficina somos 500 personas y de 500 personas solamente contamos 20 con VPN, ¿no? Y VPN es esto que te permite hacer trabajo remoto, que puedas acceder a tus archivos, a tus documentos. Entonces, si es que no estábamos preparados con una infraestructura y plataformas tecnológicas medianamente accesibles, esto nos ha golpeado más, porque por más de que tenga que mandar a la gente a sus casas, los mandé a sus casas sin la posibilidad de hacer un trabajo efectivo, ¿no? Quizás sí, pueden acceder a Internet. No, yo diría, la primera pregunta es, ¿pueden acceder a Internet o no? La realidad de todos los trabajadores no es la misma. Los planes de datos y el acceso a Internet no es la misma, ¿no? Partiendo por ahí y ya luego seguir haciéndonos más preguntas y ver de qué manera pueden ser más efectivos en su trabajo, ¿no? A veces no solo basta con tener Internet, sino hay que tener Internet, hay que tener accesos a los documentos, a los archivos, hay que ver qué tanto interactuamos entre las diferentes áreas, ¿no? Entonces, va a estar bueno y súper retador cómo reflejamos el trabajo que veníamos haciendo de manera presencial, de manera virtual. Claramente, como lo vimos al inicio, los desplazamientos, los viajes, los eventos y reuniones también se han visto afectados. Hemos visto que en promedio en todos los países se ha disminuido en un 80% el traslado hacia la oficina. Y lo mismo pasa con los eventos, con las reuniones. Particularmente acá en Perú, no van a haber eventos en todo lo que resta del año, no van a haber discotecas, no va a haber movimiento que implique la aglomeración de varias personas en un mismo espacio. Por otro lado, también nos reta a las empresas, a los líderes y a los colaboradores a aprender a trabajar por objetivos, ¿no? Y esto es muy importante porque no estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? A veces estamos acostumbrados a la necesidad de ir a mi oficina, de sentarme en mi sitio, en mi escritorio, de prender mi computadora, que puede ser un CPU, no una desktop, y de necesitar el ambiente y el entorno y la infraestructura para ponerme a trabajar. Ahora hay más casos de gente que de repente
le cuesta adaptarse, ¿no? En vez de tirarme a mi cama y ver Netflix 1 hora más durante la mañana, 2 horas más, oye, tengo que entender de que mi nuevo trabajo es por objetivos y no voy a tener a mi jefe detrás de mí para ver si efectivamente estoy haciendo las cosas. Entonces, este es para mí un nuevo reto para el nuevo trabajador, ¿no? Aprender a trabajar por objetivos y no necesariamente porque mi jefe me esté viendo. Claramente estamos hablando del público de trabajo administrativo, de trabajo de soporte, porque claro, un trabajo operativo donde estar para operar las máquinas es muy diferente, ¿no? Algo bien interesante es que la reputación y marca empleadora se han visto a prueba, ¿no? Este es el momento de la verdad para muchas de las compañías, ¿no? Y de hecho se hacen muy virales. Hay compañías que están siendo muy reconocidas porque no desvincularon a sus trabajadores a pesar de encontrarse en para, han sido muy reconocidas por la capacidad de respuesta que tienen para implementar programas de bienestar o de wellness con sus colaboradores, que de repente mandaron las sillas ergonómicas y un soporte para la laptop y para las máquinas de sus trabajadores a todos los domicilios, ¿no? Entonces, y estas buenas prácticas claramente se ven reconocidas positivamente en el mercado, mientras que también hay otras marcas que de repente, producto del miedo, producto de la desesperación, tomaron decisiones que quizás no fueron las mejores, ¿no? Desvinculaciones masivas, apenas salen y anuncian los estados de emergencia, no respetar las normas que imponen los diferentes estados. Escucho interferencia, Sofía. Ahí está, ahora sí, está. Entonces, claro, ese es un momento donde las decisiones que tomamos van a finalmente marcar quiénes somos y cómo seremos recordados. Sofía, tengo unos temas con el audio. No sé si es que todo está ok. Sí, todo está ok. Ahí te confirmo bien como si hay algo que está funcionando que no se tiene. Sí, no sé si soy... No, pero no sos vos, tranquilo. Ahí lo arreglo. Sí, vamos a ver, ya estamos ok. Bueno, y finalmente, el crecimiento del trabajo freelance y otras opciones de trabajo flexible. Yo diría que hacia esto vamos, ¿no? Hacia esto vamos en el sentido de que ya el talento per se no es necesario tenerlo en una jaula y llamemos jaula la oficina, la planta o la misma casa. Yo creo que esto ha acelerado la percepción que teníamos de talento. Y para esto las empresas necesitan ver qué tan flexibles pueden ser. Si puedo contratar a una persona que esté en Egipto o en Aruba, en la playa, y yo lo necesito simplemente a él y su talento para hacer el trabajo, ¿no? Conversaba con algunas instituciones educativas hace unos días de cómo incluso ellas sufren para poder contratar personal que quizás esté, no sé, en México o que estén en Aruba, como lo ponía, ¿no? Por ejemplo, en Aruba, en Egipto. Entonces, eso es algo creo que muy positivo para nosotros como trabajadores, como colaboradores, y muy retador también para las empresas, ¿no? En donde yo pueda ser finalmente contratado por mi talento y no tanto por la comodidad de la empresa para que podamos acomodarte a el sistema de pago, ¿no? ¿Cómo debería pagarte? ¿Te pago en una planilla que sea a nivel nacional o cómo hago para pagar a una persona que esté en Egipto? Entonces, es retador porque, claro, las compañías hoy no tienen esa flexibilidad, no están a ese nivel. Quizás las más avanzadas, como, no sé, Facebook, Google, etcétera, ya puedan ir marcando y ser las abanderadas en este tipo de buenas prácticas, ¿no? Pero sí, el crecimiento del freelance y las opciones de trabajo flexible va a ser hoy clave en las nuevas propuestas de trabajo que se están dando. ¿Cómo deberíamos nosotros afrontar estos nuevos escenarios? Claro, les exigimos muchos cambios a las empresas, a los negocios, a los países, pero ahora nos toca a nosotros mirar hacia adentro y decir cómo debemos, qué competencias, qué habilidades van a cambiar para este nuevo escenario. Y tomamos un estudio que hizo LinkedIn a nivel mundial y a nivel latinoamericano, y estas son las competencias que han destacado más, ¿no?
al momento de uno buscar un empleo o incluso al momento de que una persona digita las palabras clave para buscar nuevos empleos o nuevas postulaciones, estas han sido las competencias que han tenido justamente mayor frecuencia, ¿no?, en esta búsqueda. Y tenemos claramente adaptabilidad y flexibilidad como la primera, ¿no? Necesitamos hoy profesionales que tengan la capacidad de decir, hoy me contratan bajo un esquema de trabajo A, y que a la semana me puedan decir, ok, va a ser B, y que pueda cambiar rápido sobre la marcha, ¿no? Sabiduría tecnológica. Si es que nosotros pensamos que no, la tecnología no va conmigo, y eso es para los de sistemas, ¿no?, o para los millennials, ya millennials o generación Z, tenemos que cambiar ese chip, y tenemos que tener un proceso acelerado de reconciliación con la tecnología. Creatividad e innovación. Estamos en un momento donde no podemos seguir haciendo las cosas igual, ¿no? Estamos en un momento de buscar justamente todo lo opuesto a estructura, ¿no? Muchas veces creemos de que la estructura, el formalismo, da buenos resultados, y ese es un momento que nos está demostrando que no es así. Este es un buen momento en donde quizás todo lo contrario, de pensar un poquito fuera de la caja, en desestructurar para ganar agilidad, va a ser bien reconocido. La alfabetización de datos definitivamente también va a ser muy reconocido, el pensamiento crítico, las habilidades digitales y de codificación, el liderazgo es algo que nunca va a cambiar, por más que sea trabajo presencial o remoto, ¿no? Siempre va a haber, vamos a vivir en jerarquía, y si no hay jerarquía, en una persona que se haga responsable de los resultados y trabaje, sí, quizás sin jerarquía, pero con un equipo, una persona que vaya liderando proyectos, resultados. Inteligencia emocional es clave también, porque hoy vivimos, como lo comentaba en un inicio, con grandes retos emocionales, ¿no? Desde personas que, como decía, no tengo que estar limpiando, ordenando, cocinando, trabajando, cuidando a mis hijos, ¿no?, en sus clases virtuales, con niveles de estrés muy altos, en donde es muy fácil tener un quiebre emocional, o por otro lado, de repente vivo solo y estoy viviendo una cuarentena ya más de 2 meses, completamente solo, sin contacto con el mundo exterior. También tengo crisis emocionales, ¿no? Es importante aprender a manejarlas, aprender a convivir con ellas e intentar sacarles el máximo provecho, ¿no? Y finalmente, compromiso de una vida de aprendizaje. Como lo decíamos a un inicio, ya nada va a volver a ser igual, eso hay que tenerlo bien claro. Y mucho de lo que se habla de la nueva normalidad, o sea, yo sí los invito a pensar en esta nueva normalidad no como algo nuevo que se va a quedar estándar y fijo. Esta nueva normalidad va a ser eternamente cambiante, y las fichas siempre van a ir modificándose, alterándose, y tenemos que tener un elevado compromiso a tener una vida de aprendizaje, a estar dispuestos a aprender a trabajar de una manera diferente, a aprender de una manera diferente, a crecer de una manera diferente, ¿no? Claramente se hace cada vez más necesaria la preocupación, bueno, se hace más necesaria la preocupación de las empresas por la salud y bienestar de sus empleados. Acá les quisimos mostrar un poquito cuáles son las principales acciones que están tomando las empresas frente a esta crisis con sus trabajadores. 50% de ellas están trabajando con psicólogos en línea, clases deportivas, de yoga, coffee, meetings, capacitaciones. Y de hecho quiero hacer un paréntesis acá, bueno, lo voy a comentar con más detalle más adelante, que es justamente lo que hoy vino ofreciendo Catapultadores, ¿no? 30% de estas empresas están teniendo iniciativas de manejo de estrés, ya sea con webinars, con especialistas, recibiendo llamadas telefónicas para atacar o saber recepcionar y modular crisis de estrés. 23% de empresas hasta el momento no ha tomado ninguna acción concreta con respecto a sus colaboradores y iniciativas de bienestar. 17% coaching emocional y 13% de mindfulness. Y acá yo quiero hacer una reflexión para todos los que nos están escuchando, de no esperar a que la empresa tome una iniciativa de bienestar,
¿no? Yo sí los invito muy fuertemente a que, si la empresa no tomó una iniciativa, nosotros de manera proactiva preguntar, ¿no? De todas maneras tiene que haber una persona que esté responsable del área de recursos humanos. Si la empresa es chica, esa persona será una sola persona. Si la empresa es muy chica, será la persona que quizás se encargue de administración, finanzas y recursos humanos. Vayamos, preguntemos, contemos nuestros miedos, nuestras incertidumbres, porque es mejor pedir ayuda y tomar acción a que esperar que el tema se concentre y explote de cualquier otra manera, ¿no? Y bueno, claro, además de reducir al menos en un 50% la cantidad de empleados en las oficinas. Una frase que vi por ahí en el internet, no tenía autor, es que el virus va a pasar. Sí, el virus definitivamente va a pasar, pero sus efectos van a quedarse en el tiempo y nos van a acompañar, yo diría que para siempre, ¿no? Vuelvo a repetir, este estado de cambio constante va a ser para siempre. Las grandes ciudades, de alguna manera, van a ver disminuidos los tráficos, el transporte y todos los negocios que eso implica, ¿no? Los negocios de alquiler, de espacios, de departamentos, de cuartos, alrededor de las grandes ciudadelas corporativas, de los centros corporativos, empresariales, restaurantes que estaban viviendo cerca de estos centros empresariales, transporte, ¿no? Yo creo que esas cosas ya no van a necesariamente volver a la normalidad, y hay que ver una vez más cómo nos adaptamos. Para hablar un poco con cosas un poco más aterrizadas, les quería contar un estudio que hicimos acá a nivel nacional de las expectativas laborales, ¿no? Para cubrir un poco cuáles eran los principales miedos e incertidumbres de los peruanos y por otro lado también qué esperaban de las empresas. Y les quise contar algunos datos bastante interesantes, ¿no? El principal miedo del trabajador no era necesariamente perder el empleo o quedarme sin dinero, sino era que su familia y amigos se vean afectados. Entonces, entre 3% de las personas que cuenta que tenían miedo a eso, y lo que menos les preocupaba era perder el lugar donde vivo, ¿no? Eso se explica de alguna manera porque el perfil del encuestado eran personas ya profesionales y que de alguna manera ya contaban de manera propia con un hogar, ¿no? Por otro lado, vimos que el 60% de encuestados respondieron de que lo que más querían, lo que más esperaban era de trabajar en una empresa que respete los protocolos de salud, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque ya las expectativas de quiero que me paguen bien, quiero crecer profesionalmente, quiero tener un líder ejemplar, etcétera, etcétera, ya han pasado en cuarto, quinto, sexto plano, ¿no? Nos hemos vuelto un poco más básicos con respecto a las expectativas, ¿no? Entonces, lo que más salió a flote fue que la empresa donde trabaje respete las condiciones y los protocolos de salud exigidos por las normas y por las leyes. Por otro lado, buena cantidad de personas exigía de alguna manera un transporte seguro para el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, acá, y no sé cómo se esté viviendo en otros países, uno de los principales puntos de contagio es justamente el transporte. Hay mucho transporte informal, ¿no? Vemos combis, buses que se trasladan con muchas personas dentro de ellas y finalmente termina siendo un poco de contagio bastante elevado. Ahora, ¿cómo esperan los trabajadores ser acompañados por sus empresas, ¿no? Ellos no quieren atravesar por este momento solos. Es un difícil momento, un proceso de cambio muy retador, y quieren que las empresas donde trabajen los acompañen, ¿no? Por lo menos la mitad de ellos esperan de que las empresas los acompañen en el uso de herramientas y de plataformas nuevas a utilizar. Quizás, independientemente de la edad y de la generación, hay personas que sean más afines con Zoom, con Skype, o X Meets, Hangout, etcétera, ¿no? Cualquier plataforma o solución tecnológica para la colaboración, pero
en base a estos estudios vimos de que estos perfiles profesionales sí sienten miedo sobre las nuevas herramientas tecnológicas y quieren que la empresa por lo menos les diga, ok, vas a trabajar de tu casa, pero yo te voy a acompañar, yo te voy a enseñar, capacitar, formar en todo lo que puedas necesitar para hacerlo realidad. Por otro lado, y estos yo creo que son buenas noticias para todos, ¿no? Buenas noticias para la empresa, buenas noticias para los trabajadores. Cerramos el estudio preguntándole a la gente si su desempeño había mejorado, había empeorado o se había mantenido. Y un 60% de encuestados mencionó de que su desempeño o se había mantenido o se había mejorado. Como lo decía, estas son buenas noticias porque hemos logrado romper el mito de ese liderazgo un poco antiguo que creía de que para que el trabajador trabaje mejor, tiene que estar en su oficina sentado, mientras más horas sentado en su oficina, mejor, ¿no? Y de esta manera estamos rompiendo un poco de mitos y son buenas noticias porque, claro, imagínense, ¿no? Todo lo que una empresa pueda ahorrar en infraestructura, todo lo que una empresa puede ahorrar en los transportes de sus colaboradores, en alquileres y lo que significa tener un trabajo activo de manera presencial, lo podría invertir en invento, en compra de maquinaria para ser más productivos y tener mayores ingresos. Se lo podría invertir en mejores programas de bienestar integral que ayuden al trabajador a estar más tranquilo y productivos y eficientes desde sus casas, ¿no? Porque ya sé de que van a responder bien independientemente de si vienen o no. Uncertainty is the only certainty, ¿no? Y es la idea que he querido acompañar en el transcurso de toda esta transmisión. La incertidumbre, a partir de este momento, es la única certeza, ¿no? Solo podemos tener certeza de que a partir de este momento trabajamos en un estado de incertidumbre, independientemente del país en donde estés, independientemente del trabajo que tengas, si tengo un trabajo operativo, administrativo, como fuerza de ventas, tengo que incorporar la incertidumbre a mi... Uy, no sé, se está viendo mucha interferencia. Sofía, ¿me confirma si se me escucha? Ahí está. Ya estamos, perfecto. Ya para la idea un poco final, para cerrar esta transmisión, era esa, ¿no? Teníamos que meternos en el chip el tema de la incertidumbre. Y la incertidumbre de todo tipo. La incertidumbre desde cómo va a cambiar el tema cultural, de salud, laboral, en mi casa, con mis amigos, con mi familia, en la dinámica de trabajo, en los objetivos que tenga, de si me dicen, oye, ¿sabes qué? Hoy hay que pintar la pared de color blanco, ¿qué tan flexible puedo ser a que mañana me digan, no, hay que pintarla de color negro? Entonces, tenemos que ejercitarnos en eso de trabajar en ambientes y en entornos con incertidumbre. Ya para cerrar, como les comentaba, Catapulta Wellness de alguna manera surgió para acompañar justamente a las compañías y sus colaboradores en estos procesos de cambio, ¿no? Yo los invito a seguirnos en nuestras redes y en nuestra página web para que puedan tener mayor información. Ahora, Sofía, tú me confirmas si dejo de compartir pantalla para ver algunas preguntas, cerrar alguna discusión. Hay dos preguntas que se hicieron mientras estuviste haciendo tu presentación, y una es Laura, que preguntó qué sería la alfabetización de datos. Y hay una persona que comentó también, Laura, que decía que la formación online hoy por hoy es lo más importante. Igualmente ahora invitamos a todas las personas para que hagan sus consultas, así Diego las puede responder. Bueno, ¿me podrías por favor repetir las preguntas? Sí. Laura preguntó qué sería alfabetización de datos. Ya. ¿Y la siguiente cuál era? Y después Eliana pregunta, primero te agradece tu visión tan interesante, y te consulta cuáles serían las profesiones más generalizadas.
Pues justo hubo un sonido fuerte. Sí. ¿Cuáles serían las profesiones más demandadas post-COVID? Bueno, con respecto a la alfabetización de datos, no me gustaría entrar en tecnicismos, porque claro, no domino ya la especialidad del tema, pero tiene mucho que ver con cómo, hablándole ya al público, a la masa, ¿no? Cómo masticamos un poquito la cantidad de datos que hoy el Internet te puede ofrecer, ¿no? Hoy si escribimos, de repente, no sé, usando nuestro propio ejemplo, webinar / coronavirus, podríamos encontrar millones de webinars, seminarios, etcétera, etcétera. Entonces, si solamente pasa con un ejemplo así, imagínense lo que sucede al momento de buscar información en cada una de nuestras funciones y nuestros objetivos y nuestro trabajo del día a día. Hay mucha data que procesar. Entonces, esta alfabetización de datos de alguna manera busca masticar mejor la cantidad de data que hoy Internet nos ofrece. Cómo seleccionamos quizás en base a nuestros propios criterios y objetivos de la mejor manera toda la información que se vive en el día a día, ¿no? Muy bien. Después, Jorge Gabriel García pregunta, ¿todo se trata de un cambio generacional y tecnológico? Yo personalmente no lo veo así. Yo creo que el tema, o sea, si es que se refiere con generación, las edades, yo creo que sinceramente por ahí no va. En base a mi experiencia y lo que he podido ver, hay mucho prejuicio, ¿no? Mucho prejuicio de que el baby boomer no se adapta a la tecnología. Yo tengo muchos amigos por encima de los 60 años que en base a esta crisis ya están con sus webinars lanzando y hacen cosas que yo ni siquiera podría, ¿no? Y digo, ¿cómo lo hiciste? No, pero fácil, entra para ti. Entonces, yo creo que este interés por la tecnología es ageneracional, no implica mucho. No, es simplemente las ganas que uno tiene de aprender y la proactividad que uno tiene también de formarse, ¿no? Wilfredo Ríos te pregunta si podrías repetir, por favor, cuáles son las nuevas actitudes más relevantes que buscan las empresas. Ok. Para no volver al PPT, yo puedo hacer una especie de resumen con las que considero yo, en base a la fuente que no sé si ustedes van a compartir después la presentación y todo, es por un lado flexibilidad, ¿no? Y adaptación. Para mí esa es la principal. ¿Qué tan rápido yo me adapto a un escenario nuevo, ¿no? Hoy los escenarios van a ir cambiando todos los días. De hecho, con mucho cariño recuerdo los mensajes a la nación que iban saliendo en un principio una vez a la semana, y luego ya todos los días, en donde decían ya, a partir de ahora, el toque de queda, ¿no? O sea, la gente no puede salir de sus casas a partir de las 8 de la noche. Y mira cómo cambia, o sea, un simple mensaje, cómo cambia toda la operación de un negocio. Si mi empresa estaba catalogada como una empresa que tiene que seguir operando, yo tenía que calcular la hora de salida de toda mi gente. Entonces, ok, si a las 8, el horario de salida es a las 5, para que todo el mundo pueda llegar con tiempo a sus hogares. No puedo imaginarme el nivel logístico y de coordinaciones que tienen los supermercados, los bancos, ¿no? Porque después, a la semana dijeron, no, ahora ya no va a ser a las 8, ahora es a las 6. Entonces, los horarios cambian y uno tiene que responder operacionalmente a eso. Tengo que contratar buses para que mi gente, recoja a mi gente, los deje en la oficina o en la planta. Entonces, si a uno le cuesta esa adaptación al cambio, está frito, está muerto en este nuevo entorno. Necesitamos estar abiertos al cambio y ser lo suficientemente flexibles para poder tomar decisiones y una capacidad de respuesta rápida que el negocio y el mercado demandan, ¿no? Sí. Yo me quedo con esa como principal y adicional, ¿no? Ya el tema ya quizás un poco más técnico de la alfabetización de datos, el tema del liderazgo se mantiene, manejo emocional yo lo pondría también en segundo o tercer lugar, ¿no? Porque antes, claro, uno enfrentaba los problemas a la antigua. Mi jefe me gritó, y ahora, escucha, y me quedo en picón, no sé qué hacer, le respondí, no le respondí. Y estamos acostumbrados a resolver ese tipo de problemas cuando hablábamos de carga emocional. Pero ahora, con tener a la persona desde la otra pantalla, no sabemos cómo se siente, qué quiso decirme, la comunicación se vuelve más complicada, ¿no?
Sí, un gran desafío para la humanidad. Sí. El tema de los vínculos, sobre todo los vínculos en época de pandemia y en esto también de la tecnología. Estela López te cuenta, ¿consideran que las empresas, dados algunos ahorros de costos, reinvertirán en programas de beneficios para los empleados y las empresas? ¿Se reinventirán, reinvertirán en programas de beneficios? Mira, yo eso lo asocio mucho a una parte de la presentación en donde ponía, ¿no? La reputación y la marca empleadora van a estar puestas a prueba, ¿no? Y este es un momento en donde, claro, no recuerdo el nombre que me dijiste de la persona que hizo la consulta. Estela, ¿no? Va a ser un excelente momento para ver de qué está hecha la empresa donde estás trabajando, ¿no? Si es que esta plata se invierte en cómo hacer para que mi trabajador se sienta o tenga o perciba un bienestar integral de que mi empresa se está preocupando, para que por lo menos, mira, y a veces ni siquiera es necesario inversión de dinero, es tan sencillo como alguien de mi trabajo me ha llamado para preguntar cómo estoy, en qué estoy, si me da el tiempo para hacer todo mi trabajo. De repente no saben de que tengo mi mentor, 8 hijos y tengo que estar presente en sus clases virtuales, de qué manera me puedo ayudar, la silla donde me siento es de madera y es muy poco ergonómica y estoy empezando a tener problemas de la espalda. Entonces, yo diría que más que preocuparnos hoy por el efectivo invertido, diría preocuparnos por las iniciativas que pueda tener la empresa para el bienestar mío, independientemente si hay efectivo o no involucrado, ¿no? Yo creo que al final lo que importa es el resultado, el bienestar del colaborador, más allá de si es que la empresa invirtió millones de millones o si invirtió unos cuantos centavos, ¿no? Si es que yo logro, y ahí va a estar interesante el reto, ¿no? Si es que yo logro ese bienestar, si mayor inversión, vale, yo creo que también vale, ¿no? Bien, José Rada te pregunta, en el rubro de la construcción, ¿cómo será el paradigma post-coronavirus, considerando que es una actividad presencial? Uh-huh. Sí, también lo comentaba, ¿no? Hay tipos de trabajo que necesariamente van a tener que hacerse de manera presencial, ¿no? Es indispensable que en una planta sigan yendo las personas, independiente ya de la industria, porque así como la construcción, hay otras industrias en donde se necesitan personas para hacer el trabajo. Ahora, sí, pues, quizás mientras más operativo sea el trabajo, menor cambio requiera, ¿no? Menor cambio porque en mi dinámica de trabajos yo tengo que hacer el edificio de la misma manera, tengo que hacer una carretera de la misma manera. Yo creo que el desafío de cambio de competencias quizás esté un poco más segmentado hacia las personas con un trabajo más administrativo, más de soporte, ¿no? Pero nada, o sea, finalmente yo se invitaría a que por más de que yo tenga un trabajo operativo y que no se haya visto cambiado en nada en todo el proceso de mi trabajo, igual siempre hay que preocuparse en de qué manera puedo seguir mejorando mis competencias, ¿no? Sigamos usando la evaluación de desempeño, sigamos pidiendo feedback para poder seguir mejorando, ¿no? O sea, yo creo que acá la reflexión es, no importa si mi rubro se vio o no afectado, no importa si a mí me dicen de que tengo que cambiar algo, debe de partir de mí, cómo yo desde mis funciones quiero emprender un proceso de cambio, de mejora continua y de desarrollo profesional y personal. Bien, perfecto. Joaquín Rizzo dice, más allá de que el trabajo en casa puede mejorar el rendimiento, ¿no preocupa que es un buen rendimiento? Que ese buen rendimiento sea a corto plazo? Me refiero que cuando un profesional se satura, estando en la oficina, no tiene otra cosa que hacer además de completar el trabajo, pero en su casa podría buscar y encontrar cosas para distraerse. Sí, y acá hay algo bien loco. Hoy la empresa ha invadido tu casa, y es así. Si antes era una delgada línea que separaba lo profesional de lo personal, ¿no? O sea, uno podía decir, ok,
Yo cruzo la puerta de mi oficina, estoy en mi trabajo, soy de determinada manera, trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, me voy, chao. Estoy en mi casa y es otra historia. Hoy esa línea ya no existe. Si es que juega a favor de las empresas o de las personas, por el momento no lo sabríamos decir. Yo diría que la balanza se inclina un poco más hacia la empresa, porque es bien curioso que sí, pues es un dato súper bueno. Hablamos del buen desempeño. Ahora, de ese buen desempeño, ¿me decías el nombre de esta persona, Sofía, recuerdas? Se llama Joaquín Rizo. Joaquín dice algo que es muy cierto y yo lo he venido conversando con diferentes líderes de diferentes negocios, ¿no? Los líderes, ni siquiera ellos saben qué exigirle a su trabajador. Oye, debería exigirle sobre el corto plazo, sobre lo que hay que resolver para que nuestra empresa siga operando, o le voy a exigir sobre el largo plazo y sobre la estrategia de marketing que me debió presentar para el lanzamiento de nuestro nuevo producto X. Entonces, como ellos mismos no saben sobre qué enfocarse, sobre el corto plazo, sobre el largo plazo, porque ambos hoy son importantes, sobrecargan de trabajo al colaborador. Entonces, sí, estoy de acuerdo con él. Yo diría que hoy la proporción del buen desempeño se centra más en el corto plazo que en el largo plazo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bien. Eliana pregunta, ¿cuáles serían las profesiones más demandadas post-COVID y cuáles crees que irán quedando atrás? Es una muy buena pregunta. Sí, no, definitivamente es una súper pregunta. Creo que cualquiera se vería tentado a dirigir la respuesta hacia lo tecnológico. No sabía decirte con exactitud post-coronavirus, pero sí había estado leyendo mucho sobre toda la sobre todos los cambios tecnológicos que van a haber, ¿no? Y estos miedos de la aparición de puestos, efectivamente. Inventémonos uno, ¿ya? El nombre más curioso de este debe haber sido la alfabetización de datos. Imaginemos que se inventa esa profesión. El profesional en la alfabetización de datos. Si bien es cierto, sí, va a agilizar mucho la carga de data que procese la compañía, para gestionar, etcétera, etcétera, y sistematice mucho, esto va a ir creando también nuevos empleos. Y si no los crea, va a hacer de que otros empleos adquieran otra vez protagonismo, ¿no? Y ya creo que mundialmente hemos visto cómo se han revalorizado las profesiones, no quiero decir las viejas profesiones, ¿no? Las más tradicionales, de repente un médico, una enfermera, la persona que te atiende en el cajero. O sea, por más de que entre toda la tecnología del mundo, hoy eso aún se sigue dando. Hoy, con un problema que ya no es una guerra fría o ya no es una guerra mundial, creíamos de que no, pues qué insignificante es ese puesto de trabajo. Hoy son, de alguna manera, los héroes de la patria de cada uno de nuestros países. Entonces, yo no sabría decir con exactitud cuáles son esas nuevas profesiones. Muchas de las profesiones que han venido apareciendo en los últimos 3 o 4 años, hace 6 o 7 no teníamos ni la más remota idea, ¿no? Entonces creo que es algo bastante difícil de pronosticar, pero yo diría, independientemente de la profesión, al final lo que más va a pesar es las competencias que nosotros demostremos, ¿no? Entonces, si es que no tenemos esa bola mágica para saber qué estudiar o a qué dedicarme, tengamos nosotros acciones sobre, ok, ¿yo cómo me desempeño? En una entrevista de trabajo saludé con mucha seguridad y confianza, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Versus si soy una persona que escucha, bueno, entonces yo inclinaría la balanza hacia el tema de competencias antes que el tema de qué profesión estás estudiando o dedicada, ¿no? Mira, justo con esto me das pie, que están muchos preguntando de cómo me tengo que capacitar con esto del COVID, ¿no? ¿En qué me tengo que capacitar? ¿O tengo que cambiar mi forma de estudiar? Hay un par que están preguntando eso. ¿Qué estudiar? ¿Cómo formarse? ¿Si hay algún tipo de curso? Sí. Yo tengo mucho contacto con escuelas de pregrado y de posgrado en universidades acá. Y en ambos perfiles, en los mayores y en los menores,
siempre recurre la misma pregunta, ¿no? La típica del CV, de ¿qué pongo en mi CV si no tengo experiencia? ¿Cómo voy a empezar a trabajar? ¿Cómo puedo darme a conocer? Y lo que yo digo siempre es que a un profesional que te esté entrevistando, no le va a importar tanto si trabajaste en la empresa top número 1 a nivel mundial de banca, de seguros, de retail, de lo que fuera, sino de cuáles son justamente las competencias que hay detrás de ti. Entonces, por más de que yo me haya puesto a vender limonadas en el parque de mi casa, se nota cuando esta persona hace esta actividad con un elevado nivel de competencias. Te dicen, no, ¿sabes qué? Me puse a vender limonadas y hice un fanpage en Facebook, empecé a llamar a personas para que me den testimonio, les grabé, las tomé fotos, las subí, lo compartieron, versus una persona que te cuenta en una entrevista, sí, bueno, yo me dediqué a vender limonadas en el parque, pero bueno, lo hice cuando tenía tiempo libre. Entonces, tú ves, se nota en un segundo la diferencia en el nivel de competencias de una persona versus la otra, haciendo una actividad tan básica como vender limonadas, como participar en un voluntariado. A veces esperamos que la vida nos dé una oportunidad y nos ponga en un puesto de trabajo para decir, ok, cojo eso y eso es lo que vendo. No, no necesitamos eso. Necesitamos ver nuestras actividades del día a día y saber explotarlo al máximo, ¿no? Y saber autoexigirnos. Muy bien, última pregunta, así vamos cerrando. Hay 2 o 3 personas preguntaron si esta pandemia cambia la forma de contratar por edad. Si se extiende la edad de contratación o si se disminuye también. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo he visto dos estudios que uno apunta a decirle chau a los baby boomers, ¿no? Aquellas personas que tengan de 60 años para arriba en el trabajo presencial, ¿no? Porque de hecho son parte de una población vulnerable, por más de que sean muy buenos, estar expuestos es peligroso para su salud. Entonces, por un lado he visto como el adiós a los baby boomers, que te hace creer de que por edad va a ser bien difícil que te contraten. Y por otro lado, he visto estudios que dicen de que los profesionales que tengan más de 50 años van a ser claves en las recuperaciones económicas de cada país por una serie de datos, ¿no? Que han vivido ya crisis anteriores, tienen experiencia resolviendo ese tipo de situaciones, etc. Mi respuesta ya personal, tomando en cuenta estos dos estudios, es de que nosotros como empleadores o como empleados vamos a tener la potestad de poder decidir cómo queremos enfrentarnos.